Tengo el honor de dar inicio al ciclo de charlas magistrales Miradas de un país en desarrollo, las que son parte de las actividades oficiales en el marco del aniversario de nuestros 50 años como Universidad Arturo Prat. Nuestra casa de estudio nace una pequeña sede de la Universidad de Chile en Iquique, ella en 1966. Hoy, aparte de la Casa Central, contamos con la sede de Victoria y los centros docentes y vinculación de Arica, Calama, Antofagasta y Santiago. Nuestra universidad es una universidad estatal perteneciente al Consejo de Rectores y es una universidad regional. Nos mueve el compromiso social de formar técnicos profesionales y posgraduados que aporten al desarrollo de nuestro país. Esto ha permitido generar oportunidades de desarrollo a muchos jóvenes, pero principalmente a muchos adultos, y ese es nuestro quehacer en este centro. A través de la educación continua pueden encontrar en esta universidad un lugar donde obtener las herramientas necesarias para mejorar no solo su vida y la de su familia, sino que ser un aporte al desarrollo de nuestro país. Por ello, hoy, dentro del ciclo de charlas magistrales, y en específico para los estudiantes de las carreras que se imparten en este centro, tenemos el honor de contar con el ministro de Economía, quien nos va a dictar una charla, y para eso quiero entregarle el más fuerte aplauso. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Aprovecho de felicitar y saludar a la universidad en la celebración, en el año de celebración de esos 50 años. Felicitarlos por todo el trabajo que han realizado y contarles que hoy día voy a hacer una presentación acerca de lo que son los desafíos que nuestro país enfrenta en materia de desarrollo productivo, con una mirada en lo que es en particular la agenda del gobierno de la presidenta Bachelet, precisamente para enfrentar dichos desafíos. Antes de partir hablando acerca de las agendas, de cuáles son los desafíos que nuestro país enfrenta, creo que es importante contextualizar lo que nuestro país ha logrado. Este gráfico, para los que lo pueden ver, no sé si allá atrás se ve, muestra en la evolución de nuestro ingreso per cápita desde el retorno a la democracia. Y lo que este gráfico muestra es que Chile ha tenido un avance muy significativo en términos de una medida económica que es una medida de las que podemos utilizar para poder medir un cierto grado de bienestar económico, que es la medida de ingreso per cápita. Y Chile pasó de ser un país en torno a los $5.000 de ingreso per cápita a un país de $23.000 de ingreso per cápita. Y creo que es muy importante el decir que elementos centrales en este crecimiento de nuestra economía han sido instituciones sólidas. Los distintos organismos internacionales que hablan acerca de los determinantes del crecimiento, qué es lo que hace que los países crezcan, han señalado que instituciones sólidas son muy importantes, son un elemento clave para poder generar crecimiento, generar desarrollo en los países. Y sin lugar a dudas que nosotros hemos enfrentado dificultades como país, pero creo que una de las características que hemos tenido es la capacidad de generar institucionalidad con una perspectiva de mediano y largo plazo, que es parte fundamental de la generación de instituciones que sean y que perduren en el tiempo. Un segundo elemento es la estabilidad macroeconómica. Nuevamente, el contar con reglas desde el punto de vista, por ejemplo, de la política fiscal ha sido un tremendo activo para nuestro país. El nuestro es un país en donde los gobiernos, y creo que esto ya es parte de una tradición nuestra como país, que comprometen gastos, que comprometen beneficios para la sociedad, lo hacen sobre la base de ingresos permanentes, o sea, de ingresos que no se vean afectados por los vaivenes, por ejemplo, en el precio del cobre, o por los vaivenes que existen en materia de volatilidad económica del producto.
y eso también creo que es un tremendo activo, lo mismo que el trabajo en materia inflacionaria. Chile, si miramos la inflación desde el año 2001, que es cuando se instaura el régimen de metas de inflación del Banco Central, ha tenido una inflación que ha estado en torno al 3%, que es la meta del Banco Central, que también es muy importante desde el punto de vista de la solidez macroeconómica y lo que se transmite a los mercados financieros. Creo que también la apertura comercial, y esto es importante señalarlo en periodos en donde hay una discusión respecto de la apertura comercial. Para nosotros la apertura comercial creo que ha tenido beneficios muy significativos en términos de bienestar de nuestra sociedad. Y nosotros sin lugar a dudas que creemos que es muy importante que el país continúe en la senda de poder abrir este mercado mundial a más actores en nuestra economía, que va a ser parte de lo que yo les voy a presentar esta tarde. Y finalmente, estabilidad financiera. Pero nuestro país enfrenta un desafío significativo, que es el reducir desigualdades. El nuestro es un país muy desigual, y yo voy a conectar en esta presentación el desafío que nosotros hemos definido en materia económica como el desafío de la productividad con el desafío de la inclusión y de la disminución de desigualdades en nuestro país. Creo que van a estar íntimamente ligados, que están íntimamente relacionados, y creo que la política pública tiene que ser capaz de implementar políticas e instrumentos que nos permitan, por un lado, ser capaces de estimular el crecimiento de manera sostenida de nuestra economía, ser lo menos dependiente de los vaivenes, por ejemplo, en el precio del cobre, pero al mismo tiempo que ese crecimiento sea un crecimiento inclusivo, que por lo tanto nos permita el poder enfrentar la desigualdad, que nos permita enfrentar las diferencias que existen en nuestra economía. Y creo que lo que voy a tratar de hacer es mostrarle que no existe una contradicción entre ese crecimiento y la disminución de la desigualdad. Ahora, ¿de dónde partimos? Este gráfico lo que muestra, para los que están atrás, es la productividad media del trabajo, la productividad del PIB por horas trabajadas, el PIB por horas trabajadas, que es una medida de productividad. Y lo que nos muestra este gráfico, lo que nos dicen los datos, es que la productividad en Chile es la mitad de la productividad en los países de la OCDE. O sea, que con el mismo capital, con el mismo trabajo, nosotros producimos la mitad. Eso es básicamente la productividad. ¿Qué es lo que yo puedo producir con los factores de producción, con el capital, con el trabajo que tengo? Y nuestra economía, de acuerdo a este gráfico, produce la mitad de lo que producen los países de la OCDE. Por lo tanto, tenemos un desafío grande para poder cerrar estas brechas de productividad y de esa forma poder incrementar los estándares de vida de nuestra sociedad. Porque al final de cuentas, en el largo plazo, la productividad lo es casi todo. Porque tenemos 24 horas al día, no se puede trabajar más que 24 horas y por lo tanto en la medida en que seamos más productivos nos va a poder permitir tener más producto en el largo plazo. Entonces ese es el desafío que nosotros hemos fijado en materia de productividad. Ahora, ¿cómo hacer y cómo enfrentar el desafío de la productividad? Yo creo que es importante hacer un doble clic en la productividad. ¿Y qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que estamos diciendo en términos de agenda? Nosotros hemos dicho que una forma de aumentar la productividad es haciendo cosas nuevas, haciendo cosas que tengan mayores niveles de productividad, o sea, actividades que tengan un mayor valor agregado, actividades que nos permitan con el mismo capital, con el mismo trabajo, producir más, actividades nuevas. Y eso hemos dicho que es el objetivo de diversificación y sofisticación de nuestra estructura productiva. Nosotros somos un país que ha crecido sobre la base de sus recursos naturales, pero hay una regularidad empírica que se repite a lo largo de los países. Aquellos países que alcanzan el desarrollo lo han hecho sobre la base de diversificar y sofisticar su matriz productiva, comenzar a hacer cosas con un mayor valor agregado, con un mayor nivel tecnológico. Y por lo tanto, un elemento central en cualquier estrategia de desarrollo
en cualquier estrategia que pretenda enfrentar el desafío de la productividad es la diversificación y sofisticación. Les voy a hablar acerca de las políticas concretas que estamos implementando para enfrentar este desafío. Segundo, atracción de inversiones. Y lo que estamos haciendo acá es hablar de atraer más y mejor inversión extranjera. Cuando hablamos de mejor inversión extranjera estamos refiriéndonos a inversión extranjera que también nos permita diversificar nuestra matriz productiva, que no vaya necesariamente a los mismos sectores que hemos venido atrayendo inversión. Sin lugar a dudas, bienvenida esa inversión, pero que también queremos ampliar ese abanico de inversión también en áreas tecnológicas, también en áreas más de mayor sofisticación. Y les voy a contar también qué es lo que estamos haciendo en esa línea. Un tercer elemento es mayor competitividad y mejores mercados. Déjenme darles un dato. La productividad de una empresa pequeña en Chile es el 25% de la productividad de una empresa grande. O sea, si lográramos escalar una empresa grande y una empresa pequeña, lo dejáramos en la misma unidad, una produciría 4 veces lo que produce la otra. Una es pyme, una es pequeña empresa, la otra es gran empresa. En Europa, ese diferencial de productividad es mucho menor. La productividad de una empresa pequeña en Europa debe estar entre el 75 y 80% de la productividad de una empresa grande. Hay economías de escala y por lo tanto es natural pensar que sea ligeramente menor. Pero de 25%, 75, 80% es un cambio que puede cambiarle la vida a una pequeña empresa. O sea, si llegáramos a esos niveles de productividad, eso le cambia completamente el panorama a la pequeña empresa. De ahí creo yo que uno puede deducir el desafío en términos también de para aumentar la participación de la pequeña y mediana empresa en lo que es la generación de valor agregado en nuestra economía. En nuestro país ese número está en torno al 15%. Y creo que tenemos un desafío de darle un mucho mayor, una oportunidad de aumentar de manera significativa su productividad y de esa forma su participación en la economía. También les voy a hablar algo de esto. Y finalmente, la democratización del emprendimiento y la innovación. Creo que es muy claro de que el talento está repartido de manera homogénea en nuestra sociedad. Y por lo tanto, lo que creo que también es fundamental para poder asegurar crecimiento es que el talento que tenemos en nuestro país reciba toda la posibilidad de poder llevar adelante una buena idea de negocio, independiente de la región, de la comuna, o del colegio donde fue esa persona, o de la familia en donde le tocó nacer. Si no hacemos eso, vamos a estar sesgando el crecimiento, porque lo vamos a estar limitando a un determinado grupo de la sociedad. Y creo que eso es malo para el crecimiento, pero es aún más malo para la estabilidad del país, es aún más malo para la generación de oportunidades. Y por lo tanto, un elemento central también de nuestra estrategia es democratizar el emprendimiento y la innovación. Ahora, Chile tiene hoy día niveles de sofisticación en términos de su producción que son similares a los de un país de ingresos medios bajos. Chile es un país de ingresos medios altos, pero nuestro nivel de sofisticación de exportaciones es bajo. Y ustedes todos ya sabemos esta historia. Esta es la historia del cobre, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Cómo diversificar y sofisticar nuestra matriz productiva? Algunos de ustedes le dirán, mire, sabe, los recursos naturales son una maldición. Lo que yo les quiero decir es que los recursos naturales no tienen por qué ser una maldición. De hecho, en Chile han generado beneficios para nuestro país. Pero creo que hemos sido y tenemos que ser mucho más activos en utilizarlos como una plataforma para la diversificación y sofisticación de nuestra matriz productiva. Si usted produce software para la minería, precisamente puede producir software para cualquier sector de la economía. Por lo tanto, a partir de un sector fuerte de su economía, usted puede diversificarse. Vamos por partes. Minería. Chile enfrenta hoy día desafíos muy significativos en materia minera. Hoy día la minería subterránea que se puede realizar en Chile es de alta profundidad. Y por lo tanto va a requerir una nueva set de equipos, de maquinaria necesaria para hacer esos yacimientos de alta profundidad viables. Y eso requiere interoperabilidad entre equipos, entre maquinaria. Usted no va a poder tener trabajadores a esos niveles, necesita interoperar las máquinas. ¿Cómo se van a fijar esos estándares? Usted necesita además maquinaria que pueda hacer factible que esa operación en alta profundidad se pueda realizar. Eso va a requerir motores eléctricos,
maquinaria con motores eléctricos. Entonces empiezan a surgir desafíos que son específicos a nuestro sector minero, que nos pueden permitir pasar de ser un país exportador de cobre a ser un país exportador de minería. Y eso es una tremenda diferencia. Chile exporta 500 millones de dólares en bienes y servicios asociados a la minería. Australia exporta 10.000 millones de dólares. Nosotros debemos aspirar a exportar, y las cifras que nos hemos puesto nosotros, los desafíos que nos hemos puesto, al menos 4.000 millones de dólares en bienes y servicios asociados a la minería. Pero si nosotros empezamos a exportar esos bienes y servicios asociados a la minería, significa que le estamos dando la oportunidad a empresas pequeñas, medianas, del sector minero, que son proveedoras de la minería, de transformarse en proveedor de la minería de clase mundial. Porque si tienen usted una empresa pequeña, mediana, que es proveedora de una gran empresa, de una gran minera en Chile, puede serlo de otras mineras en el resto del mundo. Y por lo tanto genera más productividad, pero al mismo tiempo lo hace de manera más inclusiva, porque son muchas más empresas las que se comienzan a ver beneficiadas, por ejemplo, por los acuerdos de libre comercio que hemos firmado con el resto del mundo. En materia de industria solar, Chile tiene la más alta radiación solar del mundo. La más alta radiación solar del mundo, lo que implica un espectro solar distinto, implica rayos UV 40% superiores a lo de muchos otros sectores. Sin embargo, la tecnología que utilizamos hoy día para aprovechar ese tremendo recurso que tenemos es tecnología que es específica, por ejemplo, a Europa, a radiaciones solares de Europa. Aún así somos tremendamente competitivos. La última licitación en materia de energía ha demostrado que la energía solar es altamente competitiva. Estamos hablando de precios en torno a 50, 60 dólares el megawatt. Altamente competitiva. Pero nuestros estudios indican que si nosotros somos capaces de desarrollar tecnología que es específica a la alta radiación solar que tenemos en nuestro país, la más alta del mundo, podemos hablar de precios de la energía en torno a 25, 30, 35 dólares el megawatt. O sea, una tremenda ganancia en términos de competitividad. Pero si tengo entonces energía solar altamente competitiva, a bajos precios, puedo producir hidrógeno. Y si produzco hidrógeno, puedo cambiar esos motores de la minería que hoy día producen en base a diésel, a una combustión que sea diésel-hidrógeno. Y por lo tanto puedo reducir esa cuenta que hoy día tiene la minería, de en torno al 20% de los costos de la minería están asociados a petróleo, lo puedo bajar. Pero más importante aún, comienzo a tener una minería con menores emisiones, que creo que es un desafío fundamental que tenemos que enfrentar como planeta, de disminuir las emisiones, ¿no? Entonces podemos caminar hacia una minería que sea más sustentable aún, o cada día más sustentable. Pero si puedo tener entonces, y tengo también litio, puedo almacenar energía, esa energía solar, puedo entonces pensar en motores eléctricos. Y por lo tanto puedo tener toda una operación en materia minera que sea una minería verde, verdaderamente con particularidades que tenemos en nuestro país. Y por lo tanto, después podemos transformarnos en exportadores de este conocimiento. Y de esa forma comenzar a hablar de manera concreta de ser y transformarnos en una economía del conocimiento. Y esto lo hacemos sobre la base de dos sectores de nuestra economía que nadie podría negar, como diría algún economista, que tiene ventajas comparativas en estos sectores. Esta es una estrategia en donde utilizamos nuestras ventajas comparativas, nuestros recursos naturales, como una plataforma para innovar, como una plataforma para sofisticarnos. Y lo mismo podemos hacer en sectores como los alimentos saludables. Chile exporta hoy día en torno a 18.000 millones de dólares en alimentos. Nuestra meta es exportar el doble al cabo de 10 años. ¿Sobre la base de qué? De sofisticarnos, de innovar, de aumentar la cantidad de productos que tenemos en nuestra economía. Chile tiene y produce alimentos llamados funcionales, que no solo le proveen a uno de nutrientes, sino que también a uno le disminuyen la posibilidad de enfermarse o de tener enfermedades. Déjenme darles un ejemplo. Hace algunas semanas atrás estuve en una empresa en donde a partir de la avena Júpiter producían unos concentrados de beta-glucano. ¿Qué es esto? Un concentrado, no me pregunten qué es lo que es, pero lo único que sé
es que esos concentrados de beta-glucano lo que permitían era reducir el colesterol y generar principios además de saciedad. Entonces esas partículas de beta-glucano, de esa avena Júpiter, que es especial en Chile, se produce el concentrado beta-glucano que permite disminuir el colesterol, por lo tanto tener una vida más sana y además principio de saciedad. Y entonces estaban probándola en colocar estos concentrados en los jugos de berries, de arándano. Entonces, no solo un antioxidante, disminuye colesterol, o sea, se genera un alimento saludable, alimentos funcionales. Podemos hacer eso con muchos de los productos que tenemos hoy día en nuestro país. Podemos hacer eso con los productos que tenemos del mar, que tienen una tremenda concentración, por ejemplo, de omega 3, que es tan importante para la regeneración de células. Entonces, tenemos sectores de nuestra economía que se pueden transformar. ¿Qué decía el turismo? El año pasado llegaron 4,5 millones de turistas a Chile, un incremento de un 22% respecto al año anterior. A septiembre de este año ya teníamos 4 millones de turistas extranjeros visitando nuestro país. Chile puede aumentar la calidad de su turismo, transformarnos en el principal país en materia de turismo de intereses especiales y de esa forma generar además beneficios, porque todo esto tiene muy significativos en regiones. Llevar también el conocimiento a regiones, porque si hablamos de industria solar, de generar nuevos paneles con tecnología específica a la alta radiación, eso tiene que ser hecho en nuestras regiones. Y en cada uno de estos sectores Chile tiene una tremenda ventaja. Esa es la estrategia que estamos implementando en todos estos sectores en materia de sofisticación y diversificación productiva, con una visión de largo plazo. Esto no puede ser hecho de la noche a la mañana. Es importante que estas políticas se transformen en políticas de Estado. Si no son políticas de Estado, vamos a perder el beneficio, el impacto que puedan tener. Acá estamos hablando de inversión, de investigación, de inversión de largo plazo, pero que puede tener efectos en el corto plazo. Y creo que eso también es importante. ¿Cómo lo hicimos? Nos reunimos en colaboración pública-privada con el mundo académico, con el mundo de las empresas, con lo público y definimos hojas de ruta. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Generar tecnología en materia específica para alta radiación, generar nueva tecnología que nos permita la explotación de esos yacimientos de alta profundidad, innovación, centros tecnológicos para, por ejemplo, utilizar tecnología de sensores en nuestra agricultura de forma tal de que podamos tener un uso eficiente del agua, o que podamos tener tecnología que nos diga cuándo esa planta requiere o no requiere un fertilizante y de esa forma aumentar la productividad de nuestros sectores. Estos son los programas estratégicos que ahora se llaman Transforma y que de nuevo están siendo implementados ya en nuestra economía. También tenemos sectores como la construcción que los hemos abordado, o el sector de alimentos, ya se los conté. Ahora, también es importante señalar de que Chile tiene un tremendo desafío en materia de innovación, en materia de investigación y desarrollo por el lado de las empresas. Este ranking es el ranking del World Economic Forum, que lo que muestra es que nosotros tenemos un muy mal ranking, cuando ustedes ven, en gasto empresarial en I+D, o en dominio de mercado, concentración de mercado. Creo que tenemos que ser también capaces de reconocer que se requiere que en esta nueva etapa de desarrollo de nuestro país, mucho hablamos acerca de la necesidad de retomar niveles de crecimiento mayores, pero creo que también es importante centrarse en cuáles son los desafíos. Uno de ellos es que nuestras empresas vean en el I+D una fuente de rentabilidad, una fuente de crecimiento de sus empresas, y que no sean un departamento para hacer el checklist, sino que sean verdaderamente un elemento central en la estrategia de nuestras empresas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros hemos generado una serie de instrumentos que nos permitan de alguna u otra forma relacionar el desafío de la innovación, de la investigación y desarrollo con las universidades y también con el desafío de las empresas, reconociendo la heterogeneidad que existe en esto, porque hay algunas empresas que pueden hacer I+D aplicadas, otros que pueden en realidad buscar contratos tecnológicos con las universidades, otras que estén buscando en realidad créditos tributarios para realizar la investigación propiamente tal o alta tecnología. Pero creo que en esto el mensaje que les quiero dar es que Chile tiene un tremendo desafío en materia de investigación y desarrollo, que gran parte de lo que se gasta hoy día en investigación y desarrollo en nuestro país viene de fondos públicos y lo opuesto ocurre en los países desarrollados. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo muchísimo mayor por parte de las empresas. Ahora,
usted va a tener el incentivo a hacer investigación y desarrollo en la medida que también sienta una tensión competitiva, ¿no? Cuando estudiamos mercados, cuando estudiamos oferta y demanda, cuando estudiamos crecimiento y competencia, una de las cosas que aprendemos es que usted tiene un incentivo a innovar en la medida en que sienta presión competitiva. Tiene incentivo a mejorar la productividad en la medida que sienta que tiene presión competitiva. Si hay más competencia en los mercados, se mejoran los bienes y servicios que se ofrecen a los consumidores porque esa es la única forma de permanecer en el mercado. Pero si usted tiene un mercado en donde existe una institucionalidad que no le permite a usted o que no permite el sancionar adecuadamente prácticas anticompetitivas, probablemente los incentivos van a hacer que se produzcan colusiones. Y nosotros hemos visto en nuestro país casos de colusión que han afectado fuertemente la percepción de los ciudadanos respecto al funcionamiento de los mercados, la sensación de abuso, y por otro lado también afectan el desempeño de la economía. Nosotros hasta el año 2009, en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet, la Fiscalía Nacional Económica no podía interceptar llamados telefónicos, no podía requisar computadores, no podía allanar oficinas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo era posible que sin esos elementos mínimos pudiese detectar carteles? Cuando se le entregaron, y eso fue el año 2009, en la administración pasada de la presidenta Bachelet, ¿qué es lo que ocurrió? Que después de eso empezamos a detectar carteles. Yo creo entonces de que mi análisis de la situación es que una vez que cuando la Fiscalía Nacional Económica contó con los verdaderos instrumentos para poder detectar carteles, comenzó a hacer su trabajo de manera mucho más eficiente, porque tenía los instrumentos. Y empezamos a detectar carteles. Pero ahí lo que ocurrió es que nos dimos cuenta de que en materia de multas teníamos una institucionalidad que tenía que ser reforzada, o en materia de criminalización de la colusión, que tenía que ser reforzada. En el caso de la colusión de los pollos, los antecedentes que presentó la Fiscalía Nacional Económica indicaban que el beneficio adicional que obtuvieron las empresas de pollo que se vieron involucradas en dicho cartel fue en torno a 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto fueron las multas? 55 millones de dólares. Entonces, si usted hace el cálculo, beneficio adicional de 1.500 millones de dólares, multas de 55 millones de dólares, ya sabíamos cuál iba a ser el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros mandamos, antes de que estallara ese caso, un proyecto de ley al Congreso, que lo que hacía era establecer multas efectivamente disuasivas. ¿Cuánto? El doble del beneficio económico por que obtuvieron quienes se coludieron, o el 30% de las ventas en caso de que ese número fuera muy difícil de detectar. En el caso del cartel de los pollos, estábamos hablando de multas que podrían haber llegado a 3.000 millones de dólares. Si el beneficio había sido 1.500, el monto máximo de la multa era 3.000 bajo esta nueva institucionalidad. Esta institucionalidad ha sido aprobada, ya fue aprobada por el Congreso y ya es ley. También se reconoce que quienes toman las decisiones de coludirse son personas, y que nos parece que esa conducta es la conducta en materia de libre competencia más reprochable que podamos tener. Por lo tanto, se establecen penas de cárcel para quienes participan en los casos de colusión. Se establecen mecanismos para fortalecer la delación compensada, que nos parece que también ha sido un instrumento tremendamente eficaz para desbaratar carteles, así ha ocurrido en los últimos casos que han sido detectados, y también un control obligatorio de fusiones, de forma tal de que la Fiscalía Nacional Económica tenga todos los antecedentes para revisar de manera obligatoria, bajo cierto umbral, las fusiones que se plantean, para poder velar porque esas fusiones no van a operar en contra de la eficiencia y de la competencia en esos mercados, y por lo tanto poder rechazar o establecer condiciones en caso de fusiones. Y también una facultad que yo creo que es tremendamente importante, la facultad de poder llevar adelante estudios de mercado, de forma tal de que la Fiscalía Nacional Económica pueda tener información que le permita sugerirle a la autoridad si es necesario establecer algún cambio regulatorio, algún cambio en la ley para fortalecer el funcionamiento de mercado. Ahora, yo les hablaba de la democratización del emprendimiento y la innovación. Y Chile es un país que no aprovecha, y la innovación también requiere diversidad. Cuando hablamos de innovación hablamos de diversidad. En Chile el 6% de las directoras en sociedades anónimas, de los directores en sociedades anónimas abiertas son mujeres, 6%.
del top 20% de las empresas del IPSA, ninguna de ellas tiene menos de 25 años. Del top 20 de empresas más grandes en el mundo, 5 de ellas no existían 25 años atrás. 5 de ellas no existían 25 años atrás. En Chile, de las 20 empresas más grandes, todas ellas existían 25, 35, 45, creo que puede llegar a 55 años atrás. Entonces eso nos habla acerca de la necesidad también de generar más tiraje en el mundo empresarial. Y los colegios privados de élite concentran la gran mayoría de los gerentes de las empresas, de acuerdo a este estudio de Zimmerman del año 2013. O sea, este cuadro lo que nos habla es de falta de diversidad, de falta de inclusión. Y la inclusión puede tener un efecto muy significativo sobre la productividad. Volvamos al punto central o el punto inicial que yo había planteado, la necesidad de aumentar la productividad de nuestra economía. Los estudios muestran, y esto es un estudio para un caso en particular, que cerca del 20% del crecimiento entre el año 60 y 2008 en Estados Unidos se explica por una mejor asignación de talento, o sea, por una mayor inclusión, bajo la lógica de que tenemos gente talentosa en todos los grupos, y por lo tanto, si les damos la oportunidad, eso implica que eso va a tener un impacto sobre la productividad, porque estamos eligiendo un set más amplio de personas para las distintas tareas que se tienen que realizar en una sociedad. Por lo tanto, la asignación del talento también está relacionada con la productividad y por lo tanto con el crecimiento de la economía. Entonces, quienes hablan de acerca del crecimiento de la economía también tienen que entrar en esta discusión. Y eso es lo que nosotros hemos dicho y es lo que hemos hecho. Hemos dicho que para que el emprendimiento y la innovación se transforme en un motor de crecimiento de nuestra economía, tenemos que darle la posibilidad a un emprendedor que está en cualquier región de nuestro país, que fue a cualquier colegio de nuestro país, que nació en cualquier familia de nuestro país, de que pueda llevar adelante esa idea. Y que sea la calidad de esa idea, el esfuerzo de ese emprendedor, lo que determine que también le va, y no cuántos recursos iniciales tenía. Por eso hemos dicho que que estamos generando un ecosistema del emprendimiento y la innovación, en donde hemos completado la cadena de financiamiento, hemos aumentado en cerca de un 55% los recursos destinados al emprendimiento innovador, al emprendimiento. O sea, aquel instrumento donde se verifica el compromiso de un gobierno con una determinada política, en nuestro caso un 55% de incremento para el emprendimiento innovador, con mayores cadenas, mayor financiamiento, completando la cadena de financiamiento, generando también centros de espacios colaborativos, los llamados cowork, donde un emprendedor puede ir y recibir mentoría, puede recibir apoyo por parte de otros emprendedores. Yo estuve hace algunas semanas atrás en un cowork en Arica, que está haciendo tecnología de punta para la agricultura, a través de drones, con imágenes que permiten captar en qué momento, por ejemplo, se requiere usar fertilizantes, etcétera. Y eso se está haciendo en un centro de cowork de Arica, Wacky Labs, de hecho, que está acá. Eso es posible hacerlo a lo largo de todo nuestro país, porque a lo largo de todo nuestro país tenemos universidades, tenemos talento y tenemos que darle la posibilidad de que lleven adelante su idea. Tuve hace algunas semanas atrás también en un cowork en Maule, donde una estudiante de la Universidad de Talca está haciendo hoy día tecnología de maquinaria de punta, tratando de llevar adelante cambios tecnológicos que le permitan mejorar la productividad de un sector tan importante como el sector agrícola en nuestro país. Y así tenemos casos por todos lados. También creemos que la innovación social es tremendamente importante de llevar adelante. Esa innovación de empresas que tienen no solo el objetivo de obtener utilidades, sino también de poder generar un beneficio social significativo. Y nosotros hemos aumentado en cerca de un 50% en el presupuesto del año 2007 los recursos destinados para emprendimientos sociales, emprendimientos que pueden hacer una diferencia, que tienen una dimensión social relevante. También creemos que es muy importante que el Estado innove. Tenemos que ser capaces de generar rutinas de innovación en el Estado. El Estado chileno ha sido capaz de generar tremendas innovaciones. La plataforma de declaración de impuestos del Servicio de Impuestos Internos es una gran demostración de innovación pública. El portal de Chile Compra es otra tremenda innovación pública. Y tenemos que seguir trabajando por generar esas rutinas constantes de innovación que generen un Estado más eficiente para los ciudadanos.
Y eso lo estamos haciendo a través de una institución que se llama el Laboratorio de Gobierno. El Laboratorio de Gobierno precisamente lo que busca hacer es transformarse en una institución que apoye y genere rutinas constantes de innovación en todos los servicios públicos, que también capte las ideas de los propios funcionarios. Muchas veces los funcionarios públicos tienen tremendas ideas para poder mejorar la eficiencia de sus servicios. A través del Laboratorio de Gobierno hemos generado concursos de innovación que permitan también a esos funcionarios, a esos trabajadores, a esas personas que tienen ideas, poder desarrollarlas. Creo que si somos capaces de generar una política con una mirada de largo plazo, pero que entienda o que considere que los desafíos en materia de productividad pasan también por incluir, por generar oportunidades, por generar sofisticación, por utilizar nuestros recursos naturales, no solamente en el bien final, sino también en toda la cadena productiva, generación de valor también en esos encadenamientos productivos. Chile tiene una tremenda posibilidad de seguir creciendo, pero más importante que eso, de generar un crecimiento inclusivo, un crecimiento en donde todos nos sentimos parte y de esa forma también una sociedad más justa. Ese es el compromiso que tenemos, que estamos implementando en la administración de la presidenta Bachelet, y sin lugar a dudas que en esa estrategia las universidades, la conexión de las universidades con las empresas, la conexión de las empresas, las universidades y también el mundo de lo público juegan un rol fundamental. Así que les agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias. Queremos agradecer la brillante charla que nos dio nuestro ministro y en honor al tiempo y a su agenda vamos a dar la palabra para 4 preguntas. Óscar. ¿Hacemos este? Gracias, ministro. Ya. ¿Quién allá atrás? Se lo paso. Ahora voy a cantar. Música, maestro. A ver, en realidad, después de escuchar esto surgen muchas preguntas. Yo voy a centrar en una que me da vueltas porque las intenciones, yo creo, de 5 gobiernos que he visto son buenas en esto, pero me da la impresión que el gobierno de turno lucha contra una cuestión mayor, que son, no sé cómo llamarlo, los poderes fácticos del país, no sé cómo llamar eso. Entonces, ¿cómo conseguir, por ejemplo, más equidad? ¿Cómo conseguir más igualdad en un país que no es distinto a otros, en donde yo diría son pocos los dueños casi del país completo? ¿Cómo conseguir, cierto, abrir eso para que lo que usted plantea sea una realidad? Porque en realidad a mí me motiva escuchar eso. ¿Cómo conseguir eso? ¿Qué tienen en mente ustedes? Vamos una por una. A ver, yo creo que lo que nosotros estamos planteando, lo que yo he planteado acá, desde el punto de vista de la agenda de productividad, la agenda, digámoslo así, de crecimiento que estamos llevando a cabo desde el gobierno, es obviamente una de las dimensiones en las cuales nuestro país tiene que trabajar. Existen otras dimensiones para enfrentar el desafío de la desigualdad. Sin lugar a dudas que una de ellas es la educación. Todo lo que yo he hablado acá supone que cada día más avanzamos en la generación de una educación de calidad para todos los chilenos. Y yo creo que ese es un elemento que también tiene que ser considerado. El hecho que también se considere de manera adecuada que todas estas políticas interactúan, no son políticas que deban ser vistas de manera aislada. Yo creo que un elemento central en la estrategia de poder generar más oportunidades es la generación de un mercado más competitivo. Yo sí creo que el mercado es el principal asignador de recursos en una economía, pero eso significa entonces que ese mercado tiene que funcionar bien.
y el mercado funciona bien cuando no se producen situaciones como la que yo le mencioné, de colusión en un mercado tan importante como el mercado de los pollos, que prevé que es la principal fuente de proteína de todos los chilenos. Y eso requiere entonces tener una institucionalidad seria, sólida, que castigue adecuadamente ese tipo de comportamiento, que le dé la posibilidad a una empresa innovadora en ese sector de poder crecer. Si usted tiene un mercado que no tiene competencia, probablemente ese innovador no va a poder pensar si quieren hacer crecer una empresa en ese sector. Por lo tanto, yo sí cifro muchas expectativas y muchas esperanzas en esta nueva institucionalidad que estamos construyendo, que hemos construido desde el año 2003 con la generación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que después se generó con las atribuciones que se le dieron al Fiscal Nacional Económico y con el cambio hoy en materia de multas, que yo creo que nos sitúan a nosotros en materia de institucionalidad de libre competencia como uno de los países con la institucionalidad más rigurosa en materia de libre competencia. Esto no ocurre de la noche a la mañana, que creo que también es importante decirlo y ser muy claro respecto a esto. Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana. Sí creo que podemos tener más posibilidades de tener un país con mayor renovación. Muchas veces se habla de la renovación hacia la política. Yo creo que también es importante hablar acerca de la renovación que se debe producir en el mundo de los negocios. Yo les mencionaba un dato que para mí lo dice todo. De las 20 empresas más grandes del mundo, 5 de ellas no existían 25 años atrás. Significa que hay un nuevo empresario ahí. Hay 5 nuevos empresarios que llegaron a posicionarse entre las 20 empresas más grandes del mundo. De las 20 empresas más grandes en Chile, todas ellas existían. Y lo que nosotros tenemos que aspirar es darle la posibilidad a un emprendedor en Chile, a un innovador en Chile, a un empresario pequeño en Chile, de que pueda ser una gran empresa en el futuro, en la medida en que su negocio, su escala así lo determine. Y por lo tanto también generar nuevos empresarios. Que eso es parte también importante de la generación de mayor igualdad, de mayor oportunidades. Y además, si nosotros somos capaces de gatillar productividad, de gatillar espacios, por ejemplo, para que las pequeñas y medianas empresas asociadas a la minería también exporten, también se transformen en exportadores de clase mundial, eso también genera mejoras en la calidad del empleo que podemos dar a lo largo de toda la cadena productiva y por lo tanto también se tiene que traducir en mejores condiciones de salario para todos los trabajadores. Eso también implica capacitación, eso también implica el poder ir mejorando día a día la productividad de los trabajadores de forma tal de que eso también se traduzca en mejoras en remuneraciones. Esto no es una tarea fácil, no es una tarea de corto plazo, es una tarea la cual tenemos que ser persistentes. Pero creo que una agenda de este tipo también presenta un cambio respecto a lo que se ha venido realizando anteriormente. Nosotros hemos aumentado de manera muy significativa los recursos destinados al emprendimiento desde el año 2004, cuando se lanza una política de emprendimiento innovador. Pero en los últimos 2 años nosotros hemos dado un cambio significativo en materia de, por ejemplo, capitales para los emprendedores. Nosotros hemos aumentado en un 55% el número de emprendedores que hoy día se ven beneficiados con capitales semilla para poder llevar adelante esa idea. Porque esa persona que sale de la universidad o un centro de formación técnica, que tiene una buena idea y la quiere llevar adelante, muchas veces no tiene recursos propios para llevarla adelante. Y por lo tanto es muy importante la labor que el Estado puede hacer en entregarle esos fondos, en ayudarlo con esos fondos iniciales. O tampoco tiene acceso a una oficina o un lugar donde trabajar, donde llevar adelante esas innovaciones. Nosotros, con los centros de cowork, de espacio colaborativo, lo que estamos haciendo es que generando ese espacio, esos metros cuadrados que se requieren para que ese emprendedor tenga el espacio donde estar. En Arica, en cualquier región de nuestro país. Tenemos hoy día cowork en todas las regiones de nuestro país. Y que también reciba apoyo, porque también él requiere hablar acerca del plan de negocio, requiere hablar acerca de comercialización, requiere hablar acerca de esos errores que se pueden cometer en estas etapas que son evitables. Muchos de ellos se van a cometer, pero muchos son evitables. Creo que toda esa política habla de una política de inclusión. No es fácil, sin lugar a dudas, pero creo que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo desde ya, porque esa es la única forma en que podamos realmente hablar de una economía del conocimiento, de una economía inclusiva y de productividad verdaderamente. Señor Ministro, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro. Quizás una pregunta relacionada con la anterior, pero ¿qué planes tiene el gobierno como materia de, a futuro, a mediano o largo plazo, de disminuir la brecha económica entre los sueldos bajos y los más altos, ya que las diferencias son exponenciales, ¿ya? Y eso, a los que ganamos tal vez menos, genera mucha frustración
Y gran parte de la delincuencia es por eso, porque no tienen la accesibilidad a adquirir a bienes y servicios. También se habla de educación de calidad, ¿cierto? O de cantidad, siendo que en esos hogares más modestos está la escoba en sus casas. La gente no duerme tranquilo, los niños pasan premuras económicas. ¿Cómo resuelve eso el gobierno? Muchas gracias. A ver, yo creo que aquí es importante reconocer los desafíos que tenemos como país, pero también reconocer los avances que hemos logrado como país. Este es un país completamente distinto al país que teníamos cuando retornamos a la democracia. Es un país que ha avanzado, creo, y no sería adecuado no reconocer los avances que hemos logrado. Y sin lugar a dudas que cuando los países avanzan, comienzan a haber otros desafíos. No teníamos en ese momento, cuando retornamos desde la dictadura, los niveles de escolaridad ni los niveles de participación en matrícula universitaria que tenemos hoy día, el acceso a la educación que tenemos hoy día. Pero eso sin lugar a dudas que presenta desafíos. Y esos precisamente los desafíos que nosotros como gobierno hemos dicho estamos asumiendo en materia, por ejemplo, de financiamiento de la educación, en materia, por ejemplo, de calidad de educación desde todos los niveles, porque esto es un continuo. Ahora, lo que yo he planteado acá es precisamente una agenda que lo que busca hacer es dar mayor inclusividad. Cuando hablamos de la productividad del trabajo y nos comparamos con la productividad de los países de la OCDE, ¿qué es lo que nos dice eso? Nos dice que tenemos la mitad de la productividad de los países de la OCDE. Tenemos mucho que hacer, muchas distintas dimensiones sobre las cuales tenemos que incrementar la productividad. Pero precisamente, si nosotros apuntamos a aumentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas, vamos a estar hablando entonces de mejorar las condiciones de esos trabajadores que están en pequeñas y medianas empresas. Porque si usted tiene una productividad de una pequeña empresa, es un cuarto de la productividad de una gran empresa, usted se puede preguntar cuáles son los salarios que esa empresa puede entonces pagar. Entonces, si mejoramos la productividad de esas pequeñas empresas, lo que estamos haciendo también es mejorando las condiciones del trabajo en esas empresas. Y por lo tanto, apuntando a disminuir las diferencias, porque las diferencias en nuestro país se dan entre diferencias, por ejemplo, en los sueldos de los trabajadores, pero también se da en materia, por ejemplo, de acceso a financiamiento de las empresas, de una empresa pequeña, mediana respecto a una gran empresa. Si disminuimos esas distintas dimensiones de lo que explica los diferenciales de productividad, de lo que explica la desigualdad de nuestro país, vamos a estar apuntando precisamente en la dirección de disminuir esas brechas. Hay distintas formas que uno podría hacerlo. Yo creo que esta es la forma en la cual efectivamente podemos tener resultados de largo plazo, resultados sostenidos, en el largo plazo. Esperemos que sean más de corto plazo, pero también tenemos que esperar que sean sostenibles en el tiempo. Mucha gente le puede contar muchas historias, usted le puede decir muchas historias de soluciones de corto plazo, pero lo único que al final de cuentas va a generar cambios duraderos en el tiempo en materia de igualdad, en materia de distribución del ingreso, es el reducir estas diferenciales de productividad, el incrementar la productividad de nuestros trabajadores, el mejorar la capacitación, el mejorar la tecnología que tenemos de forma tal de que podamos efectivamente generar empleos de calidad. Esos son los determinantes que verdaderamente cambian a los países, que permiten disminuir esas diferenciales. Y también nosotros hemos dicho que eso tiene que ser hecho y fue financiado en su momento con una reforma tributaria, porque nosotros creíamos que precisamente esa era la necesidad de generar recursos para poder tener de manera permanente estos compromisos con la ciudadanía. Buenas tardes, mi nombre es Juan de Dios Pinilla y mi consulta es algún tema que no he escuchado hablar y es sobre lo que está pasando actualmente en cuanto a la mano de obra que está llegando de la extranjería. Los últimos datos que nos dieron fueron que en el caso de los haitianos están llegando 100 haitianos diarios a Chile. Y siendo ya el segundo grupo de extranjeros que está llegando después de la Verona, los haitianos siendo el mayor grupo que está llegando a Chile como mano de obra. Y no se está regulando bien esta situación porque están llegando a sectores donde no tienen contrato, así ya sea dominicanos, colombianos, y también esto a su vez, si bien son costumbres que son distintas a las que tienen los chilenos, pero a su vez también traen sus propias costumbres, y yo creo que como desafío, más que verlos como una amenaza, es más verlo como un aporte a la sociedad chilena,
así como en su momento, quizás no en el actual Estados Unidos, pero en un Estados Unidos pasado lo vio de esa manera. A ver cuál es la mirada económica que tiene para regular esa situación que se está dando actualmente y que yo creo que vienen fuertemente hacia todo lo que es la mano de obra en parte básica, porque la mayoría de ellos se está yendo al sector de construcción, aportando a ese sector y a los sectores que son informales dentro de la nación. A ver, yo creo que la parte final de tu pregunta o tu reflexión respecto de tu pregunta creo que es la que yo comparto. Es que efectivamente la inmigración tiene efectos positivos sobre los países, sobre la ciudadanía, sobre la diversidad, sobre la generación de valor en un país. No solo a nivel económico, a nivel cultural, creo que esto también juega un rol muy importante. Tú mencionaste el caso de Estados Unidos y dijiste algo que a mí yo comparto plenamente, que es que esa inmigración en Estados Unidos jugó un rol muy importante también en generar mejores condiciones para todos los ciudadanos, no solo para aquellos inmigrantes, sino para el resto de la sociedad. Y yo creo que en esto tenemos desafíos, obviamente tenemos desafíos en términos de integración, en términos de lo que es la capacitación, en términos de lo que es también la generación de oportunidades, en términos de la convivencia al interior del país. Pero yo creo que nosotros como país siempre hemos demostrado la capacidad de poder, y yo creo que la humanidad en su conjunto ha demostrado la capacidad de poder también tener la creatividad suficiente para poder integrar adecuadamente. Yo creo que ese, sin lugar a dudas, que es algo que nosotros como país tenemos que hacer. Yo creo que en periodos malos de nuestro país, cuando tuvimos muchos chilenos que tuvieron que salir de nuestro país obligados, hubo naciones que nos acogieron, hubo naciones que le dieron el espacio a esos chilenos de poder integrarse y eso fue, creo, algo tremendamente valioso. Yo creo que nosotros como país también tenemos que ser capaces de construir sobre la base de la integración, entendiendo que tiene dificultades y que sin lugar a dudas hay que ser capaces de generar las políticas que nos permitan una integración efectiva, pero que a mí también nos permitan el generar oportunidades para todos. Yo creo que podemos ser, si nosotros somos capaces de generar oportunidades para todos, si somos capaces de generar oportunidades de buenos empleos en materia de minería, en materia de agricultura, en materia de industrias inteligentes, creo que vamos a ser capaces también de generar valor para todos. Déjenme darles un ejemplo. Hace varios meses, más de un año atrás, yo estaba en la Araucanía, en Temuco, y fui a visitar una empresa que produce software para el resto del mundo, desde la Araucanía, desde Temuco. Miren, una región, una zona tan estigmatizada, tiene una empresa que produce software. Y me dijeron, mire, ¿sabe, ministro? Una de las cosas que nosotros necesitamos es aumentar la cantidad de jóvenes que podemos contratar, la cantidad de personas que podemos contratar. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente. Queremos hacer una inversión, ampliar nuestra inversión acá, en este hub digital, acá en Temuco, pero no encontramos los profesionales para poder hacerlo, porque no se están formando. Y dijimos, bueno, trabajemos con las universidades de la zona, no solo de la región, sino también de la macrozona, para formar esos profesionales, para modificar esas mallas curriculares que permitieran generar esos programadores, esos profesionales. Y ellos nos dijeron algo más, dijeron, miren, nosotros tenemos un componente muy importante de nuestros programadores, de nuestros profesionales altamente calificados, que son mapuches. Y queremos que siga siendo así. Nosotros tenemos un compromiso, que 30% de esos profesionales que contratemos sean también mapuches, porque creemos en la integración, creemos además en sus habilidades, en sus capacidades. Y hoy día tenemos un programa que está capacitando a esos jóvenes, que le permitió a la empresa invertir en Temuco en la generación de software para el resto del mundo, de clase mundial, absolutamente. Creo que eso es el tipo de espacios y oportunidades que tenemos en el país. Por lo tanto, creo que todo lo que tú planteaste lo podemos resolver, lo podemos enfrentar también sobre la base de ser constructivo y súper propositivo respecto de las oportunidades que tenemos que generar también para todos nuestros ciudadanos. Yo creo que existe esa posibilidad. Yo me reúno, estoy a cargo de atracción de inversión extranjera como ministerio. Y cuando uno se reúne con empresas que quieren invertir en Chile, cuando uno le dice, mira, Chile tiene todas las condiciones. Necesitamos también apoyo en materia de poder generar ese capital humano especializado. Muchas veces no requieren mucha inversión.
Y nosotros estamos precisamente basados en esa política, en la política de poder también generar más y mejores oportunidades para todos. Hola, mi nombre es Sergio Villalobos. Bueno, quería hacer una consulta en relación al nuevo escenario político que está viviendo Estados Unidos, de la cual igual nosotros vamos a estar afectos, ya sea por la alza o baja del precio del dólar, por la bolsa de comercio. ¿Tiene usted alguna plan contingencia futura en caso de que todo lo que se haya logrado, ya sea tratados internacionales, si se pierde, qué podemos hacer con respecto? ¿El gobierno tiene algo pensado para poder solucionar los más adversos escenarios? A ver, cuando al día siguiente de la elección el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central se reunieron y explicaron y dieron una explicación respecto del análisis que estaban haciendo las autoridades que están a cargo de la parte macro del país respecto de las turbulencias de corto plazo que se podían haber producido. Y en esa materia creo que ellos fueron muy claros en señalar que Chile tiene instrumentos para poder efectivamente enfrentar situaciones de volatilidad internacional. De hecho, ya estamos viendo ciertas volatilidades que en el caso del precio del cobre han sido positivas, ¿no? Porque el precio del cobre ha subido producto de que de la asociación que se hace respecto de el precio del cobre y el plan de infraestructura que habría anunciado el presidente electo de Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto de eso es permanente o no? Es parte de las turbulencias que vamos a tener que enfrentar. Pero yo creo que nosotros como país lo que tenemos que esperar hoy, al menos en este escenario, es que se mantengan estas relaciones constructivas que hemos tenido en el pasado con Estados Unidos. Yo creo que ambos países se han visto beneficiados de esta relación de intercambio comercial. Los americanos se han visto beneficiados en términos de acceso a un mercado como el nuestro, que es un mercado que en determinados sectores para ellos es atractivo, y nosotros nos hemos visto beneficiados de poder exportar productos nuestros a esa economía. Entonces, yo espero, confío en que prime el hecho de que la relación comercial ha sido colaborativa entre ambos países y eso es lo que debiésemos esperar hacia adelante. Yo creo que esa integración entre los países es positiva. Yo sí creo firmemente en que la integración comercial ha generado beneficios. Tenemos múltiples desafíos. Tenemos desafíos, por ejemplo, yo no se los dije tan de lleno en la presentación, pero otra demostración de las diferencias de las preguntas anteriores, para darles un ejemplo más de cómo creo yo que esta agenda puede aportar en la dirección de generar mejores condiciones para los trabajadores o mayores oportunidades. En Chile, las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas explican solamente, directamente, el 2% de nuestras exportaciones totales. El 2% de nuestras exportaciones totales son explicadas por pequeñas y medianas empresas. Ustedes me dicen, ya, excluye el cobre porque el cobre distorsiona. Entre 3 y el 4% es explicado, si excluimos el cobre, entre 3 y el 4% es explicado por pequeñas y medianas empresas. Si ustedes ven ese número en los países desarrollados es 40%. Tenemos entonces un tremendo espacio en materia de darle oportunidad a empresas pequeñas y medianas de poder ser empresas exportadoras. Y si son empresas exportadoras, el tipo de oportunidad de trabajo que le entregan a sus trabajadores es completamente distinto. Ahí tenemos, creo, un desafío. Yo creo que en esa materia la apertura comercial juega un rol fundamental. Tenemos que comerciar más con nuestros vecinos. Comerciamos muy poco entre nosotros y creo que también ahí tenemos un desafío. Yo confío en que se va a imponer la lógica del bienestar de nuestros países, de nuestras sociedades en lo que viene hacia adelante. Quiero darle un fuerte abrazo y un fuerte aplauso a nuestro ministro de Economía.